Ahora chicos, en este video veremos las medidas de tendencia central para datos agrupados puntualmente. ¿Qué significa agrupados puntualmente? Que vamos a trabajarlo con frecuencias en nuestra tabla de frecuencias y por otro lado que no tiene intervalos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la media aritmética, que ya sabemos lo que es, ya lo vimos en el anterior video, pero esta vez con una variante. Cuando son datos agrupados puntualmente que nos dan nuestra tabla o nos piden crear nuestra tabla de frecuencia, nosotros tendremos que nuestra media aritmética será la sumatoria de la multiplicación de todos los datos por la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos, en este caso n. Vamos a hacer en este caso, a diferencia de lo que hemos hecho anteriormente con nuestra tabla, aquí es conveniente trabajar con algo que nos permita hacer la multiplicación de los datos por su frecuencia. Bien, de esta manera tendríamos aquí otra columna agregada. Recuerda que nuestra tabla es la herramienta con la que vamos a trabajar, sería xi por f sub i. Ya tenemos aquí agregada nuestra columna, que será todos los xi multiplicados por fi. ¿Dónde vamos a tener el resultado final de la sumatoria? Pues una vez que tengamos cada resultado de cada multiplicación, sumaremos toda esta columna y esa será nuestra sumatoria. Vamos a hacer entonces la multiplicación de cada uno de ellos. 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4, 3 por 4 12, 4 por 5 es 20. Aquí ya tenemos la multiplicación, es la primera parte, pero recuerda que está el símbolo de sumatoria. Eso quiere decir que vamos a sumar todos los resultados que nos dio multiplicar dato por frecuencia, que nos da como resultado 212. Vamos a irlo colocando por aquí. Esto sería igual a 212. La suma de todos estos números es igual a 212 y el total de datos, recuerda, para saberlo, tienes que sumar frecuencias absolutas. En este caso, nuestro total de datos será la suma de todas nuestras frecuencias. Eso es 40. Así que colocaremos n igual a 40. Lo tenemos por aquí. Ese valor lo vamos a sustituir en nuestra fórmula, 40. Y 212 entre 40 es 5,3. Nuestro promedio será 5,3. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que estamos estudiando en este cuadro es las notas que obtuvieron algunos estudiantes en una evaluación. La nota promedio es 5,3, es decir, 5,3 es el promedio de las notas. Muy bien chicos, en este caso, para trabajar la moda, que es nuestra segunda medida de tendencia central, debemos observar la mayor frecuencia absoluta y se tomará el dato correspondiente a ella, con lo que de una vez la frecuencia absoluta acumulada. Recuerda que para poder trabajar nuestra frecuencia absoluta acumulada debes ir haciendo la sumatoria de las frecuencias absolutas. Si esta casilla te trae un poco de problemas porque puedes confundirlo, puedes colocar una hoja sobre la casilla de la multiplicación y así no confundirte al momento de hacer tu frecuencia absoluta acumulada. Ahora bien, para la moda vamos a ver la mayor frecuencia absoluta, la F minúscula. ¿Cuál es la mayor frecuencia? En este caso lo tenemos por aquí, es el número 9, es el mayor de las frecuencias absolutas. ¿Y qué dato corresponde a 9? Pues 6. 6 será nuestra moda, porque se repite 9 veces, significa que es la mayor de todas ellas. Vamos a colocar que nuestra moda será el número 6. Ahora, si hay alguno de los datos que tenga también como frecuencia absoluta el número 9, además del 6, entonces serán dos modas, como lo vimos en el video anterior, será bimodal, y si tiene más de dos modas, pues será multimodal. En este caso será unimodal porque solamente tiene una moda. Ahora chicos, como nuestra última medida de tendencia central, tendremos a la mediana. Y como ya lo sabemos, es la posición central cuando nuestros datos están ordenados. Ve por aquí lo que teníamos del ejercicio anterior para no confundirnos. Entonces, como es la posición central de todos nuestros datos ordenados, vamos a ver cuál será el dato que está justo a la mitad. ¿Cómo haremos esto si estamos trabajando con una tabla de frecuencias?
lo que vamos a hacer en caso de que n sea par, es decir, el total de datos, en este caso 40 es nuestra n, recuerda que la n será el total de datos. Como es un número par, para ver la posición vamos a trabajar con n más 1 entre 2. ¿Qué posición? La posición que va a ocupar en nuestra frecuencia absoluta acumulada. Entonces por eso es que coloqué esta columna de frecuencia absoluta acumulada para poder encontrar la mediana. La vamos a trabajar con F mayúscula I, frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo calculamos la posición? Pues vamos a trabajar con esta pequeña fórmula que tenemos aquí cuando el número de elementos es par, que es 40. Veremos entonces que la posición será igual a 40 más 1 entre 2. 40 más 1 es 41, entre 2 es 20,5. Si te fijas, nuestro resultado nos dio con decimal. Como nuestra posición fue 20,5, no sabemos si tomar 20 o 21. Como no sabemos cuál tomar porque hay un coma 5, entonces vamos a tomar a los dos, al 20 y al que le sigue, que es el 21. Esas serán las posiciones que vamos a tomar en nuestra frecuencia absoluta acumulada. ¿Y cómo haremos para calcular nuestra mediana? Para calcular nuestra mediana, como son números pares, utilizaremos nuestra fórmula de promedio. Muy bien, entonces aquí tenemos la mediana. Sabemos que nuestra posición con la fórmula anterior fue 20,5, así que tomaremos al 20 y al 21. Si no conseguimos al 20, tomamos al número siguiente. Y si no conseguimos al 21, en nuestra frecuencia absoluta acumulada, tomaremos al siguiente también. Es decir, cada vez que tengas los dos datos y no consigas a uno de ellos, tomarás el siguiente. Entonces vamos a ver, tenemos 20, lo buscamos aquí, no tenemos 20, entonces buscamos al siguiente, 21. Nos vamos por aquí, 21 es nuestro primer número. ¿Y qué dato nos da? 21 nos da el dato 5. Así que en la mediana coloco el 5. Y ese lo voy a sumar con el número que esté en la posición del 21 en nuestra frecuencia absoluta acumulada. Buscamos el 21. Si no está, buscamos al siguiente número que aparezca. En este caso sí está el 21. Entonces vamos a ver quién es el 21. El que está en la posición 21 de nuestra frecuencia absoluta nuevamente es el número 5. En este caso lo vamos a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque solamente estamos sumando dos números. Si sumamos 5 más 5 es 10 y 10 entre 2, ¿cuánto es? 5. Entonces nuestra mediana será el número 5. La nota 5 será nuestra mediana. Procedimientos, nuevamente repito, cuando n es par, calculamos la posición con la fórmula dada anteriormente. Si nos da un coma 5, tomamos el número que está y el número siguiente. En este caso, como nos dio 20,5, tomamos 20 a 21. Luego buscamos la posición 20. Como no está el 20, buscamos el siguiente. En este caso, el siguiente mayor en la tabla es el 21. Así que vemos cuál es el dato. En este caso es 5. El que pertenece a esa frecuencia lo tomamos para la fórmula de la mediana, que será simplemente un promedio, sumar estos dos datos y dividirlos entre 2. Y ahora vamos con el 21. Si en el caso que no hubiésemos encontrado 21, tomamos el siguiente, que hubiese sido 30. Cuando me refiero a siguiente es al mayor después de ese número en la tabla. No necesariamente que si es 21 tiene que ser el 22, no, en este caso pudo haber sido el 30. Pero sí estaba el 21. Entonces, como sí está, nos damos cuenta de que vuelve a ser 5. 5 más 5, 10. Y 10 entre 2, porque son solo dos datos para esta mediana, nos da 5. Lo más complejo es trabajarlo con números pares. Cuando es un número impar, es sumamente sencillo. Muy bien, chicos. Ahora, en la mediana, pero con n impar, es decir, con el total de datos impar, será mucho más sencillo. Lo único que vamos a utilizar es nuestra fórmula de posición y nada más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero tenemos que tener nuestra tabla de frecuencia absoluta acumulada ya realizada. Y segundo, vamos a calcular la posición. En este caso, ¿quién será la posición? Bueno, aquí coloqué, reestructurando el cuadro, que nuestro total de datos es 41, un número impar. Y esto será 41 más 1 entre 2. ¿Cuánto es 41 más 1 entre 2? 41 más 1 es 42 y 42 entre 2
es 21. Si te fijas muy bien, aquí no tenemos decimales. Como no hay decimales, ya sabemos cuál es la posición exacta. La posición es 21. Buscamos el número 21 en nuestra frecuencia absoluta acumulada. Si no está, buscamos el número siguiente que aparezca en la tabla. Y como sí se encuentra, vamos a buscar el dato que corresponde. En este caso vuelve a coincidir, es 5. Esto no siempre ocurre, pero este es un caso muy particular. Vuelve a ser la mediana nuestro número 5. O sea que para cuando es un número impar, simplemente calculamos la posición y ubicamos cuál es la posición en frecuencia absoluta acumulada, elegimos el número y la mediana, recuerda, será este dato. No vayas a decir que la mediana es 21 porque esta es la posición. Así que vamos a escribirlo. La mediana será entonces, en este caso, el número 5, porque la posición fue 21. Recuerda, la mediana será el dato, no la posición. Si tomas el 21, estás cometiendo un error porque no estás tomando a la mediana. La mediana se encuentra en los datos y vuelve a ser el número 5. Con esto finalizamos. Está bastante sencillo, lo importante es que tengas muy claras todas las fórmulas y cómo se procede con cada una de ellas.